10:52 de la mañana y ahora sí, ya estamos con Pablito Audero para hablar de economy. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro, que es lo que importa, ¿eh? Rengo, pero vengo. Les escuché decir algo polémico, que es que los del 96 estaban más cerca de los del 2009 que los del Estamos 94. como dentro de la misma generación. Yo no estoy en la generación de la gente del 2009. No sé. Yo tampoco, pero es que somos esa generación bisagra nosotros, que tenemos un poquito de esto y un poquito Vivimos de aquello. toda la transformación tecnológica, Exacto. desde Facebook, el Messenger y el Pero de compu jóvenes, teléfono. muy jóvenes. Claro, crecimos con eso y fuimos viendo cómo evolucionaba todo. Me parece que somos los verdaderos testigos de... Y también, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasa, que por ejemplo mis padres, o sea, no de muy grandes, pero nos tuvieron de grandes a mi hermano y a mí. Entonces eso también, o sea, mis padres tienen la misma edad tal vez que los padres de Agus, que tienen un Claro. hijo de 32 años. Claro. Y eso también debe haber tenido algo que ver con algunas cuestiones, me imagino. No Sí, sé. sin duda. Y vivimos mismos momentos culturales. Con Agus siempre hablamos que como identificamos mismos dibujitos, cosas que vemos de chicos, Claro. momentos. Yo Eso creo es que verdad. alguien que Sí, pero nació eso porque en- yo soy más joven de lo que... Arre, Y yo soy más Yo en viejo. realidad tengo 24. de corazón. Claro. Bueno, tremendo. Así Tremendo. estamos. Pero bien. ¿Cómo arrancar? Bien, Pablito, bien. La verdad Bien. que bien. Como se puede. ¿Cómo se Ayer puede? estuvimos más complicadas, vamos Sí. a decir la verdad. Hoy un día más tranquilo. Hoy fluye. Hoy fluye. Ayer no. Y ayer estábamos medio cagadas trompadas. El fin de semana no alcanzó. No, Y no. Nos fuimos de joda, aparte, bueno, cosas. Ah, bueno. Sí. Y no invitaron. No, no. La verdad que no. la verdad que no. Nos fuimos a la mágica. Mirá. Claro. Bueno, Diame fue también a la mágica. ¿Quién? Diame, mi novia. Su novio. Ah, mira. Fue ¿Y no te invitó? Y no me invitó. No, ni en pedo. Nadie te invitó. Claro, salí de acá, claro. Todos y yo ahí en mi casa solo. Estudiando. Estudiando Estudiando para la economía. columna de hoy. Con apita. Preparando la columna con APA. Ay, no. Yo le hice lo mismo a mi novio igual. Perfecto. Y encima que me había dicho, che, sacame una entrada y no le No. saqué. Muy bien, ¿no? Era para salir con las amigas, Pero che. estuvo Era de la amigas. princesita, claro. Claro, sí, es que eso se notó. Había mucha mina que estaba yendo a ver a Karina. Obvio. Corresponde. Entre ellas nosotros. Entre ellas En- nosotros. Yo en- la en- viví como si fuera el último día de mi vida. Me encanta. Así, la disfruté toda. Está muy bien. Excelente. Bueno, ¿y qué preparaste entonces el sábado a la noche, El Pablito? sábado a la noche estuve toda la noche laburando, preparando la columna de hoy. Vieron que fuimos hablando mucho sobre el problema de los dólares, la fuga de capitales, cuántos dólares hacen falta para que la economía argentina se arregle, etcétera. Hay muchos trabajos hechos en la academia y en la economía argentina sobre eso, sobre todo el periodo de la sustitución de importaciones y particularmente de la dictadura. Quise buscar algo que fuera más actual también, que incorporara todo eso, pero que incorporara también el kirchnerismo, el macrismo e incluso algunas cuestiones de la época actual. Y encontré un libro muy bueno que se llama ¿Por qué? Lo tengo acá. Me gusta esto de los columnistas que traen libros, Me encanta. Sí. Siempre. Que se llama ¿Por qué siempre faltan dólares? Ah, buenísimo, es la pregunta que nos hacemos todos. Responde a preguntas cotidianas, incluso para la economía doméstica. Está muy bueno. De Andrés Weiner, pero del equipo económico de Flaxo. Ah, mira. Eduardo Basualdo es el principal economista que investiga la valorización financiera y la fuga de capitales en general. Es una eminencia sobre eso y de los primeros que publicaron el cambio de normativa de la dictadura que posibilitó la valorización financiera y demás. Y esto es una compilación de la nueva generación de Flaxo, que son investigadores que son más jóvenes, son tal vez, no sé si la primera publicación, Weiner seguro que no, él tiene cosas publicadas, pero sí, Mariana Barrera, Leandro Bona, Daniela Calvo, Ana Laura Fernández, Mariana González y Pablo Manzanelli, tal vez no tienen todavía tanto rodaje, entonces es muy bueno que surjan nuevas voces. Y por eso no sabían que los nombres van con mayúscula. Qué Por- nerviosa me pone. Están todos los nombres escritos con minúscula. Sí, es me medio pone un poco muy mal. difícil de ver. Un tema de autoestima, tal Son vez. los centennials hacen esas cosas. Igual para mí, porque ahí en el lomo también no está la mayúscula. Terrible. No, Ah, terrible. ¿Por qué, chico? Mayúsculas use. Terrible. La cuestión es que es un tema de autoestima para mí, pero la cuestión es que encontré este libro que tiene cosas muy interesantes y me puse el fin de semana a trabajar en, cómo es la modalidad sobre todo de esa sangría que hablamos siempre de los dólares en la Argentina, si se había fuga de capitales, si es déficit comercial, si es cuenta financiera, cuenta corriente, cómo se va dando. Y uno puede identificar 3 grandes momentos en la historia argentina de cambios en el régimen financiero, sobre todo que van de la mano con la economía mundial. O sea, no es que la Argentina es un país que inventó su propio flujo de capitales y es disfuncional, sino que va de la mano con los momentos del mundo, pero básicamente se estudia en la literatura 3 grandes momentos.
El primero, que tiene que ver con el periodo de sustitución de importaciones, desde 1930 en la Argentina hasta el 76, que es del corte, pero ya antes empezó a resquebrajarse, donde se estudia mucho el tema de la restricción externa y el stop and go. No sé si más o menos Sí. lo hemos hablado más o menos en su momento, pero básicamente la dinámica consistía en una estructura productiva, o se estudiaba como una estructura productiva desequilibrada en la que un sector con oferta fija, que era el agro, traía divisas, Ujú. y el sector industrial, que necesitaba divisas para crecer, las consumía, y el que no exportaba, No. sino que importaba bienes de capital e insumos de producción en su proceso de crecimiento, que era necesario para la incorporación de mano de obra a la producción y para el crecimiento del país en general. Entonces los procesos de crecimiento iban de la mano con una caída de reservas y una caída de disponibilidad de dólares o de divisas, Hasta que el agro volvía a exportar y eso se volvía a llenar, entre comillas. hasta que se llegaba en realidad a un momento de pare, o sea, un momento de donde se acababan las divisas, entonces era necesario recalibrar el modelo y un plan de estabilización que incluía devaluación, caída de gasto público, en general había una tercera... Sí, planes de estabilización en general, digamos. Ok. Entonces, por eso se habla de stop and go, de ciclos de crecimiento, caída, vuelta al crecimiento, caída, digamos, momentos donde se estabilizaba la balanza de pagos y luego se volvía a crecer hasta que se llegaba a ese tope. Perfecto. Ese momento fue muy estudiado en Argentina particularmente, pero también en el continente, porque fue característico de la forma de industrialización tardía de nuestros países, Bien. que tenía que ver con un sector industrial que estaba en crecimiento o en desarrollo y un sector primario, en este caso el agropecuario, pero en otros países tal vez podía ser el petróleo o el cobre, en Chile por ejemplo, siempre fueron procesos distintos, que eran dinámicos y competían a nivel internacional y por lo tanto también traían divisas al país. El sector industrial, que era el motor del crecimiento, requería divisas para funcionar. Eso fue también contemporáneo a un momento en la economía del mundo donde, por un lado, existía el patrón oro, que es uno de los factores Claro. más importantes que vamos a hablar Claro, hoy, que claro. es lo que permitió, lo que hizo después el cambio, Claro. donde la energía era relativamente barata. Estamos hablando de un mundo antes de la crisis del petróleo del 73, Claro. y donde las regulaciones financieras tenían más que ver con lo productivo y con la economía real que con la valorización financiera per se. O sea, ¿Qué quiere decir eso? En términos de macro, micro. en términos, en realidad de eso, de posibilidades de inversión, Ujú. era más rentable y había regulaciones que incentivaban la inversión productiva y la canalización de ahorros hacia la producción, más allá y no a la valorización financiera per se, o sea, el crédito personal, la especulación financiera y la creación de dinero bancario también, que eso es por eso el patrón oro cambia tanto las reglas del juego, pero en las finanzas globales antes de 1973, o antes de 1971 en realidad, que es cuando se destruye el patrón oro, iban hacia financiar la producción y las ganancias a través de la inversión directa, la inversión de capital Claro, y antes de que demás. existiera esto de la economía financiera. Exacto, De la ok. bolsa. La bolsa existía, pero las finanzas tenían un reciclaje productivo. O sea, Claro, había encajes más entiendo. altos, tenían que ver también, y una tasa de interés menor. Entonces era más rentable y la tendencia era que las finanzas se volcaran a inversión productiva, que tenía sus problemas también. Se habló en ese momento hubo una controversia muy importante en la Argentina cuando se habilitó la inversión extranjera directa. Antes estaba prohibido, muy regulada, y creo que fue el gobierno de Frondizi el que dice, no, bueno, para nosotros solamente con lo nuestro no podemos, vamos a traer capital extranjero que invierta en producción. No que invierta especulativamente, sino que invierta en empresas extranjeras que se radican en el país. Claro. Y la discusión en ese momento era cuál es el saldo de divisas que eso genera, porque invierten y traen dólares al país y traen capacidad productiva, pero después se las llevan en remisión de utilidades y dividendos, royalties y demás que se fuegan desde la casa matriz. Claro. En ese momento era la discusión de no, estos vienen a depredar la Argentina con los capitales foráneos. Que eso es algo que hoy en día se incentiva un montón. Exactamente, hoy en día estamos rogando. Rogando que vengan a poner llegue. sus empresas acá. Exactamente, la famosa lluvia de inversiones del macrismo, las inversiones que se buscan, digamos, inversión extranjera directa de ese perfil, hoy es más raro y hoy es algo que tenemos como algo positivo. En ese momento era, no, son unos entreguistas, son Claro. cipayos serviles al capital transnacional, que en ese momento no se hablaba tanto de capital transnacional tampoco, porque las empresas tenían más una identificación nacional que multinacional, como pasó a ser
Igual existía, ¿no? Pero no estaba tan... Bueno, preglobalización. Exactamente. De muchas cosas. Exactamente. Hasta en una cuestión más ideológica. Claro, un proceso más incipiente de la globalización y que eso se quiebra en el mundo en 1971 y en ese periodo, en un desencadenamiento de hechos entre la crisis del petróleo, la salida del patrón oro y las reformas neoliberales que a partir de esos eventos modificaron el mecanismo de reciclaje de excedentes en el mundo, pasó de fluir o de un flujo de capitales sostenido de los superávits comerciales de Estados Unidos hacia a lo que hacía Estados Unidos que era la gran potencia global después de la posguerra, hasta los 70, era financiar con su superávit comercial el crecimiento de otras economías que necesitaba fuertes. Japón, Alemania, la Unión Europea, aliados en la América Latina, y todo eso se sostenía sobre todo con la competitividad de las empresas estadounidenses. Ajá. Eso cambia. Perdón, pregunta. Sí. O sea, estamos, más o menos, lo voy a decir bruto, pero Sí, como sí. ahí empieza medio esta política de financiar, pero Estados Unidos también, después de la Primera Guerra, también estaba financiando, por También. ejemplo, Alemania. Exactamente. Y cuando la crisis del 30, ahí es que medio se va todo al chori con la República de... O sea, ya medio venían con eso. Venían eso, pero a menor escala. Después de la ok. Segunda Guerra, Ok. Estados Unidos se vuelve el armador del nuevo esquema financiero y económico global. O sea, Bien. se fue el mundo al chori, rearman, crean el FMI, las Naciones Unidas, las instituciones globales, el Banco Mundial, y el mecanismo de funcionamiento de la forma que tenía para funcionar esa economía estaba muy centralizada en el superávit comercial de Estados Unidos y en la redistribución de capitales a través del Plan Marshall, por ejemplo, y el crecimiento de economías que necesitaban fuertes, y sobre todo en la norma monetaria del patrón oro, que implicaba que tenía que existir una relación entre el oro real existente y la moneda circulante, y un tipo de cambio relativamente fijo entre todas las monedas y el oro. Entonces, el dólar tenía su preeminencia como moneda de comercio, pero era cambiable con el franco, con el marco alemán, se llama la moneda alemana, el marco, ¿no? Ay, no sé, ¿sabes que no sé? Puede ser, con las monedas de los distintos países que tienen una moneda fuerte, porque tenían superávit comercial en sus regiones. Eso después de la crisis del petróleo y la salida del patrón oro se quiebra y el mundo empieza a funcionar al revés. Estados Unidos empieza a tener déficit comercial y ese déficit comercial que se traduce en superávit de otras potencias, por ejemplo China, por ejemplo ciertos países de Europa, por ejemplo los países asiáticos que empiezan a crecer en ese momento, se recicla financieramente en Wall Street. O sea, las ganancias que tienen los que le venden a Estados Unidos las valorizan en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos, que eso tiene o sea, eso se asienta en la subida de la tasa de interés en ese momento, se asienta en la caída de la tasa de ganancia de la inversión productiva, sobre todo por el crecimiento de los costos energéticos en ese momento, y por la creación, a través de la liberalización de la finanza, por lo del patrón oro, de derivados financieros que tenían una rentabilidad mucho más alta. Cuando el dinero deja de ser fijo por la cantidad de reservas de los países, se empieza a crear dinero financiero y se empieza a generar un sistema de incentivos y de ganancias mucho más rentable en las finanzas que en la economía real. Claro. Ahí es cuando cambia el patrón de acumulación. La Argentina en paralelo vive un proceso parecido. O sea, en los 70, que incluso hay un estudio muy interesante porque siempre se habla de no, porque la industria argentina nunca fue productiva, siempre consumió divisas. En la última década de ese periodo de sustitución de importaciones, del 64 al 73, las exportaciones industriales fueron muy altas. Muy altas. O sea, las manufacturas de origen industrial en la Argentina habían crecido muchísimo y de hecho se había dejado de tener un ciclo de recesiones cambiarias a pasar a tener un ciclo de ralentización del crecimiento, pero que iba de alguna manera mejorando. O sea, era un proceso que estaba empezando a encontrarle la salida a la llamada restricción externa. Con eso, con el cambio de patrón de acumulación global, la Argentina se adapta, y no solamente se adapta en términos económicos, sino que cambia absolutamente toda su regulación financiera con la dictadura. O sea, la ley de entidades financieras de la dictadura cambia completamente la normativa con la cual se regían las finanzas, incorporando ciertos cambios como la preeminencia de créditos personales por sobre créditos productivos, la suba de los aranceles bancarios, la liberalización de la tasa de interés, la desregulación absoluta de los bancos. Cambia una lógica que había un discurso de Martínez de Hoz muy, muy icónico que dice: todo lo que no está prohibido está permitido, y a partir de ahí se desregula
absolutamente las finanzas. Y hay una cosa que es directamente criminal, que es que el Estado funciona como garante de los depósitos de los bancos. O No. sea, si vos... Te embargan el Estado. Básicamente, es que fue lo que pasó. Sí, terrible, Se estatizó la terrible. deuda privada. Es una cosa, eso es criminal. Eso ya no existe, pero la ley de entidades financieras, que es la 21.526 de 1977, sigue vigente. Que sigue vigente, lo dijiste el otro día. Sí, Sigue zarpado. vigente. El Banco Credit Corp publicó hace un tiempo, tuvo una lucha sobre una nueva ley de entidades financieras que no prosperó, pero esa es la ley que rige hoy la normativa financiera argentina. Entonces no es que las reformas en el mundo a través de lo económico se instalaron pacíficamente, sino que tuvieron en general regímenes muy violentos que los cambiaron. Y la dinámica de flujos de capital y de excedentes que existían en el mundo antes y ahora cambió mucho. Entonces, cuando se habla de el histórico problema argentino de los dólares, son momentos diferentes. Y son dinámicas diferentes y sobre todo son mecanismos de fuga de capitales muy diferentes que Y son tienen... planes políticos diferentes también. Completamente. Porque se habla mucho de quiénes lo ejecutan y quiénes son los que... Exacto. Hay como dos grandes abordajes sobre la economía política. Uno que tiene que ver con que los agentes responden a incentivos y es medio neutral. Y otro que tiene que ver con que son personas físicas que hacen política, que tienen relación con los tomadores de decisión y los que generan esas normativas. Y la realidad es que la historia comprueba un poco más la segunda porque son siempre las mismas 200 empresas de la cúpula empresarial las que terminan teniendo estos mecanismos, digamos. Hay un artículo de este libro que me gustó mucho que los nombra, que está... acá, por ejemplo. Dice, a saber, el hallazgo de una guarida financiera en el banco BNP Paribas que administraba cuentas no declaradas por 904 millones de dólares en 2007, la denuncia del asesor de JP Morgan, Hernán Arbizu, sobre cuentas no declaradas por 5.000 millones de dólares. En 2008, de la divulgación del Banco Central de los comparadores de divisas entre 2008 y 2009 por 15.000 millones de dólares, las primeras 100 personas físicas y jurídicas en ingresos del país. La denuncia de cuentas no declaradas por el HSBC de Ginebra, los Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente responde a... Uno dice si los agentes responden a incentivos, pero son siempre los mismos agentes, son las mismas personas todo el tiempo. Claro. Tiene ahí una cosa de... Claro. de No es curio. que los agentes responden siempre a los mismos incentivos, sino que son siempre las mismas personas. Sí, y crean generalmente esas normativas. Total. Pero a partir de ese momento se genera una dinámica de posibilidad de... es cierto que hay un incentivo hacia la valorización financiera en el exterior en la Argentina. Ahora, eso es totalmente... hace que la economía argentina sea parcialmente disfuncional. ¿Por qué? Porque, y esto es uno de los gráficos más interesantes que tiene este libro, es el monto o el porcentaje del producto y de las exportaciones que se fuga desde el 76 hasta el 2019. Sí. Que no baja del 3% del PBI, que es un montón, es una guasada, y eso implica el 30% de las exportaciones. Entre 1976 y 2001, el 37% de las exportaciones explicó fuga de capitales, o el 3% del PBI. Entre el 76 y el 83, el 56% de las exportaciones. Claro. En la posconvertibilidad, o sea, entre el 2012 y el 2015, también un mecanismo de fuga muy importante, que después tenemos que ver de dónde se financia eso, que es también otra cosa muy interesante. Y en la nueva valorización financiera, que lo que es como nombran al macrismo, se está hablando también del 3% y del 26% de las exportaciones. Y en relación a la deuda total, son números que son cerca del 80%, que es lo que se hablaba. Por suerte se estudió mucho la deuda del macrismo, sobre qué porcentaje de la deuda explicaba la fuga, que era cerca del 80%. Pero es muy interesante pensar desde dónde se financia. Durante el kirchnerismo, la fuga de capitales fue financiada a partir del superávit comercial. Entraron reservas al país y esas reservas, a través de los mecanismos y las modalidades que conocemos, por ejemplo, la compra de dólares en general, de bonos dolarizables como el contado con liqui, y también de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, se terminaba formando capitales en el exterior. Pero durante la dictadura y durante el macrismo, ese mecanismo se financió con deuda pública. O sea, tiene un doble efecto. Es que se financie con superávit comercial está mal, y es una deficiencia de la economía argentina. Que se financie con deuda externa es criminal. Claro, exacto. Y tiene un efecto doble porque después se termina pagando. Y hay una nota muy interesante que sacó Diego Genaud en La Política Online el domingo, que yo no había visto estos números antes. O sea, Diego no es economista, creo que es politólogo, pero sacó un informe muy interesante, que es cómo operó esto. O sea,
¿qué pasó con los dólares durante el gobierno actual? O sea, hubo un superávit comercial importante de 35.000 millones de dólares en general en los últimos 2 años. ¿Y por qué no tenemos reservas? ¿Por qué estamos tan mal? Y lo que plantea es que esto habría que checarlo, pero que lo que plantea es que la compra de dólares de las empresas para pagar su deuda, la deuda que tomaron durante el macrismo, explica 24.000 millones de dólares de esos 35.000. La amplia mayoría. Al dólar oficial, oficial, dólar subsidiado, que terminó generando un mecanismo que corroe la estabilidad cambiaria argentina. No es sencillo pensar en cómo se arregla, ¿no? Es decir, bueno, porque el mundo funciona así también, no es un problema particularmente argentino. No, claro. Pero sí lo que está claro es que de esta manera es muy difícil que una economía sea funcional. Esperanza. Esperanza. Venimos hablando mucho de este tema, me parecía interesante sustentarlo con datos y no fui a la mágica para poder preparar la columna con datos, así que dije, bueno, vamos. Muy bien. La muy verdad, bien. bien hecho. Bien Muchas hecho, gracias. bien logrado. Pablito, excelente como siempre, clarísimo. Un tema que igual es muy complejo de entender. Lo seguiremos tratando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que terminen muy bien Vamos. su martes. No, por favor, que tengas un hermoso martes y vamos a un pequeñito corte que ya volvemos con la nota de basta de mutilar nuestros árboles.